cuánto por saber. Bueno, ¿Qué cosa esto de tenerlo a Fernando Iglesias representándonos, ¿no? Bueno, yo digo, es un tipo más impresentable. Decime, dame el más impresentable que tengas para mandarlo, perdón, ¿no? A la Unión Europea. Es muy personal mi comentario. Creo que varios van a coincidir conmigo. Es competitivo el ranking, porque si hay un tipo menos diplomático, menos formado, es Fernando Iglesias, justamente. Mirá que si te pones a buscar, hay otros que le pelean, Pienso en Alfredo Olmedo, bueno, sí, puede ser, en Berti Venegas. Puede haber más horrible. Pero todavía, es verdad que Fernando tiene todos los números. Igual, de todas maneras, para el perfil de este gobierno, digamos, puede ser un Fernando Iglesias, sin duda, ¿no? Encaja perfectamente. Bueno, hay repudios por esta idea de que Fernando Iglesias justamente nos represente en la Unión Europea, y uno de los reclamos que más fuerte resonó en estos últimos días viene justamente desde Tierra del Fuego. Y quiero saludar a Andrés Dachari, que es secretario de Malvinas, Antártidas, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de Tierra del Fuego. Andrés, muchísimas gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. Tanto abrumados por tantos frentes abiertos, y en este caso pensar en la figura de Fernando Iglesias es un poco fuerte. Y ustedes en realidad tienen un argumento que es muy sólido. Nunca defendió Malvinas. Sí, me ahorraron con la presentación. Perdón, me escucho con mucho eco. Perdón. No, pero con la presentación dijeron muchísimo de lo que iba a decir, así que me ahorraron muchísimo tiempo. Pero sí, digamos, no, primero, lamentablemente, y siendo justo, muchas veces en la historia del retorno a la democracia se ha utilizado esta herramienta de premiar a personas impresentables con puestos en nuestra diplomacia y en embajadas. Sí. Que creo que es algo que tenemos que desterrarlo, porque obviamente es representar al país en espacios estratégicos, pero con esta situación se está llegando a un límite, que son personas que abiertamente, hay otra diputada, también Ahmeyet, que también lamentablemente fue reelecta, negaban la soberanía sobre Malvinas, que inclusive uno no busca que ni siquiera uno sea un militante, pero es una cuestión de respetar nuestra cláusula transitoria de la Constitución. Y esta persona ha sido un negador permanente de lo que es la soberanía nacional sobre Malvinas, la jurisdicción de la provincia de Tierra del Fuego sobre Malvinas, y ha participado en su momento, entre comillas, de un grupo de intelectuales que promovían esto, recordarán tiempo atrás, y que justamente en un ámbito tan importante como es la Unión Europea, me animaría a decir, de los mayores desafíos que tiene nuestro país, que es apuntalar lo que hace un par de años se logró, que era un punto de inflexión en la postura justamente de este bloque, de empezar a animarse a hablar del tema Malvinas, en sus declaraciones nombrar a las islas con el nombre correcto, justamente mandar a esta persona como embajador me parece un error gravísimo. ¿Qué antecedentes tiene cuando Fernando Iglesias se refiere a Malvinas? ¿Cómo lo hace? Por ejemplo, reconoce... Sí, uno de sus máximos postulados en contra de Malvinas es justamente promover lo que es el reconocimiento al derecho de la autodeterminación, claro, que es algo inexistente. Uh-huh. Para quienes nos están escuchando, es decir, Argentina es un férreo defensor de la autodeterminación. Lo que nosotros decimos de Malvinas no aplica, porque la población actual se origina en 1833 por la fuerza, siendo implantada principalmente con colonos provenientes de Escocia, desalojando a nuestros habitantes que se encontraban en las islas y a las autoridades que estaban legalmente constituidas. Desde cuando sale la resolución 2065 de las Naciones Unidas, que justamente este es un año muy particular porque se cumplen 60 años desde su sanción, en muy pocos días, los primeros días del mes de diciembre, los británicos son conscientes justamente que el colonialismo es imposible, estamos hablando de más de medio siglo atrás, ¿no? Que era una práctica totalmente extemporánea y que era imposible de apuntalar en el mundo, y ahí viran su estrategia justamente a querer crear este derecho inaplicable, que es el derecho a la autodeterminación, es decir, entender a los malvinenses como una población originaria de las islas y que por ende tienen la capacidad de determinar su propia forma de vida, forma de gobierno y demás. Recordemos también que el pasado 2 de abril, el presidente, en ocasión del acto del Día de Malvinas y de nuestros caídos en Plaza San Martín, dijo exactamente lo mismo, iba en consonancia con esto, ¿no? Cuando él decía que su sueño es que los malvinenses voten con los pies, en esta frase tan desafortunada, y sí, lo que estaba haciendo era reconociendo literalmente lo que es este derecho de autodeterminación, que puede llegar a ser dispararnos en el pie y el último clavo en un ataúd de lo que tiene que ver nuestro reclamo soberano. Realmente estamos hablando
de cuestiones gravísimas, que más allá de que esta persona no tiene absolutamente ningún talento para cumplir un rol diplomático, es gravísimo que además tenga estos antecedentes contra aquello que nos debiera unir como argentinos, más allá de las diferentes miradas políticas que tenemos. Es decir, la forma en la cual nosotros entendemos la realidad, la forma en la cual deberíamos trabajar por las soluciones, por ese bien común, por esa integridad territorial, no tendría que distorsionar lo que es el resultado final, que es que Argentina recupere definitivamente y por última vez su integridad territorial, que es la que está fragmentada en Malvinas, Georgias del Sur y Sangüe del Sur, que afecta a la provincia de Tierra del Fuego y por supuesto a todo el país. Y han elegido a este impresentable para que nos represente en una de las embajadas más importantes que hay de nuestros destinos internacionales. Andrés, ¿cómo estás? Te saluda Jair Sibel. Creo que el tema de Malvinas es uno de los temas más importantes al momento de pensar un proyecto de Argentina soberana, nacional. Al mismo tiempo, la vicepresidenta de este país se jactaba de dos grandes cosas en su currículum político que no tenía que ver con una experiencia laboral. Una, de visitar a Videla en su espacio de detención, otra de blandir el tema Malvinas. Sin embargo, parece estar muy alineada con la designación de Fernando Iglesias y también con los dichos del presidente sobre la autodeterminación. ¿Qué pasa en relación con este sector que representa a Villarroel, que por un lado se pinta del malvinero hacia afuera, pero al final son los primeros en agachar la cabeza ante las demandas del Imperio de la Gran Bretaña? Sí, para nosotros es fundamental. Ella estuvo en Ushuaia en el acto del 2 de abril, sí. Dio un discurso, trajo en alusión también un tema que todos nos preocupó muchísimo, que era reflotar lo que hoy se habla cotidianamente y sobre todo después de esta postura que ha tomado Milei con los Estados Unidos, que era el tema de la base de los Estados Unidos en la capital de Tierra del Fuego. Yo creo que acá, y es muy triste lo que voy a decir, pero creo que esto nos hace replantear un montón de cosas, porque nosotros acá en Tierra del Fuego, ya cuando fue electo presidente, una persona que públicamente sostiene que su ídola era Margaret Thatcher, esto no iba a terminar bien. Es decir, era imposible sí. que esto termine bien. Pero a su vez nos tiene que llamar a la reflexión y sobre todo a la luz de los resultados de las últimas elecciones, cómo es posible un resultado así con todas las situaciones que están pasando y sobre todo cuando Malvinas, me animo a decir, es el tema más importante que dejó de lado este gobierno. Yo sé que cuando hay hambre, cuando no hay salud, cuando se atenta contra los derechos humanos, cuando se atenta contra la educación, son cuestiones gravísimas. Pero esas cosas no pesaron estas decisiones y muchísimo menos pesó Malvinas, porque la verdad que estos 2 años han sido un papelón de nuestra política exterior. Realmente, es decir, a ver, voy a ejemplos claros que uno no tiene que ser un diplomático de carrera para saberlo, pero torcer nuestro voto respecto a Cuba no tiene que ver con una simpatía con el gobierno de Cuba, no tiene que ver cuán bien o cuán mal nos cae el pueblo cubano. No votar en contra al bloqueo que ejerce los Estados Unidos es votar contra Malvinas, porque Cuba tiene un rol central en el Comité de Descolonización. Votar en contra Palestina, como lo hicimos torciendo una historia diplomática argentina, poco tiene que ver cómo nos paremos respecto al conflicto palestino-israel. Tiene que ver si nos sigue interesando tener el apoyo del mundo árabe en torno a Malvinas. Y estas dos cosas que son básicas, elementales y que todo el mundo lo conoce, fueron borradas de un plumazo por el servilismo que tiene esta política exterior de acompañar a los Estados Unidos e Israel en cada una de sus decisiones. Es decir, hemos prostituido nuestra política exterior sin ningún tipo de moneda de cambio, pero peor aún, poniendo en juego o entregando como moneda lo que es nuestra causa nacional. Estaba viendo los posteos de Andrés Dachari, con quien estamos charlando en este momento, y le dedica uno a Huerta injustamente, reclamándole que en los 353 días que fue canciller Gerardo Huerta jamás convocó al Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, incumpliendo la ley 27.558. Pero además veo también al gobernador, hablando gobernador, perdón, me hice un bache, hablando de las reuniones reservadas entre funcionarios del Ministerio de Defensa y de la Embajada Británica desde Tierra del Fuego. Repudiamos categóricamente estos hechos y exigimos explicaciones públicas e inmediatas al ministro Luis Petri. Es un tuit del gobernador que usted retuitea. Sí, exacto. Temas que lamentablemente quedan muy fuera de la agenda nacional, ¿no? No, vos fíjate, parece que estamos hablando de hace 20 años atrás, pero en tiempos de Mondino, de la ex canciller Mondino,
Ella misma dijo, Malvinas es una nube negra, y lo único que destaco es la honestidad, pero es real, es decir, para este gobierno le molesta Malvinas, quiere focalizar su relación con el Reino Unido Sí. en un segmento puramente basado en lo que tiene que ver la relación comercial, en fomentar las inversiones, en poder abrir nuevos mercados, dejando completamente de lado, y realmente a este gobierno le molesta Malvinas, y por eso así como estaba mencionado también en ese tuit, Sí. en su momento lo que es el Consejo Asesor de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, no es una cosa complementaria que vos la haces si te gusta, no, es una ley. Claro. Es una ley que justamente lo que buscaba era vencer, porque si vos te pones a analizar lo que ha sido la política desde el retorno a la democracia, la de Alfonsín, la de Menem, la de la Rúa, la de Néstor, la de Cristina, es decir, cada vez que hemos tenido una alternancia, una de las primeras víctimas de esa alternancia es justamente la forma en la cual administramos Malvinas. Y ser impredecibles en el mundo en términos de política exterior pone en riesgo los socios, porque por supuesto que el mundo tiene una conciencia respecto a que el colonialismo está mal, pero tampoco podemos ser necios de entender que el apoyar a Argentina no les condiciona la política exterior de terceros países. Entonces nosotros pasamos permanentemente de viajar, por ejemplo, a Brasil y pedirle a Itamaraty que condicione lo que es la logística, y 4 años después, che, ¿por qué no le abrís los puertos y los aeropuertos y le llegan las cosas de manera más barata? Y este gobierno, la gestión de Mondino, es decir, el saqueo de los recursos naturales de Tierra del Fuego y del resto del país ictícolas representan el 53% del Producto Bruto Interno de las Islas Malvinas. ¿Qué hizo este gobierno? Firmó un acuerdo de cooperación o de pesca. Sí. Es decir, es como que yo entre a robar a tu casa y vos firmés un acuerdo para decirme dónde tenés guardados los ahorros. Es una locura. Andrés, Es impresentable lo que han hecho. al mismo tiempo te quería preguntar si vos crees que el gobierno fueguino, que es el gobierno provincial que tiene soberanía, que tiene mandato sobre las Islas Malvinas, podría seguir endureciendo su política. Lo pienso incluso en el radar inglés que está instalado a 600 kilómetros de Malvinas y que se instaló bajo un gobierno peronista. Sí, ese es un tema gravísimo que sigue pendiente. Nosotros en términos... Yo no sé si la palabra es endurecer, pero nosotros lo que hacemos es usar al máximo todas las competencias que tenemos como el gobierno de las Islas Malvinas, que creo que va a ser más claro el ejemplo que dicho así. Nosotros, por ejemplo, denunciamos en su momento a las 2 empresas que querían construir un puerto en Malvinas. BAM Nuttall, que era una empresa anglo-holandesa, posteriormente hicimos lo mismo con Harland and Wolff. La lógica es, si vos querés poner un puerto en Tierra del Fuego, tenés que cumplir con todo este procedimiento. Y al no haberlo cumplido con el gobierno de la provincia, ahí es donde se hizo una demanda internacional que felizmente estos 2 proyectos, no digo que esto fue 100% la razón, pero sí entiendo que en parte ayudó a que esto no prospere, lo pudimos hacer desde la provincia. Hace pocos meses atrás firmamos un convenio con Prefectura Naval que nos permite tener la trazabilidad de cómo se está ejerciendo la pesca en Malvinas, obviamente con licencias totalmente ilegales otorgadas por las pretendidas autoridades de nuestros archipiélagos, y detectamos ahí que es parte también de la provincia de Tierra del Fuego, no solamente su territorio, sino también las 12 millas marítimas que lo circundan. 12 millas son 23 kilómetros aproximadamente. Dentro de esas 12 millas hay actividad de pesca, con lo cual lo que se está saqueando son recursos de la provincia de Tierra del Fuego, con lo cual hemos enviado notas también a los embajadores de España, Corea del Sur y de la provincia rebelde de Taiwán, obviamente a partir por medio de la embajada de China, avisando de que vamos a tomar acciones contra estas empresas que están pescando en Tierra del Fuego sin las licencias pertinentes que se están llevando adelante desde acá. Y respecto a lo que vos hablás del radar, la provincia de Tierra del Fuego lo que ha hecho, ha presentado ya hace casi un año una demanda en el ámbito de la justicia fueguina. Justamente es un tema bastante largo para hablar, pero en la gestión del presidente Alberto Fernández, cuando empieza todo este conflicto, cuando el Ministerio de Defensa se noticia de esto, emiten una resolución por la cual caracterizan a este radar como una amenaza a la seguridad nacional, contraria a lo que es las directivas de defensa nacional, e inclusive algo que potencialmente se podría utilizar para hacer inteligencia dentro del radio de lo que es la Isla Grande de Tierra del Fuego, por la tecnología que esto tenía. Entonces, ¿cuál fue la lógica que aplicamos? Es, cuando vos creás una empresa y esa empresa tiene un objeto social. El objeto social es decir, a qué te vas a dedicar. Como ese objeto social es incumplible porque obviamente se tipificó como una amenaza a la seguridad nacional, pedimos la disolución y liquidación final de la empresa, es decir, directamente impedirles para siempre que no puedan operar, pero en paralelo la empresa lo que ha hecho es presentar un recurso de reconsideración en alzada
es un instrumento jurídico administrativo que vos tenés para intentar torcer lo que es ese dictamen de lo que es el Ministerio de Defensa, y esto pase a ser algo inocuo para lo que es la Argentina y poder volver a obtener la autorización que hoy está cancelada. Bien, bien. Andrés, aquí hay un micrófono abierto, cuando quieran, pues nos parece que es un tema que es necesario mantener en agenda, así que gracias por recibirnos hoy, gracias por tu tiempo. No, al contrario, para mí un placer poder participar del programa. La provincia de Tierra del Fuego, digo lamentablemente porque no son noticias muy felices las que han pasado en los últimos Sí. meses, vinculado a lo que es nuestra soberanía, vinculado a otro tema clave para nosotros que es la industria también, que es un motor clave del desarrollo, Sí. y que miles de personas de distintas partes del país han llegado acá para hacer soberanía, lo que pasa con Antártida también y cómo estamos defendiendo esta parte también de Tierra del Fuego, estos 900.000 más de 900.000 kilómetros cuadrados, por eso a disposición cuando sea necesario. La cantidad de despidos, hablábamos hace poquito con un laburante de una fábrica de sábanas allá, que nos contaba de los despidos y demás, la verdad que sabemos que la están pasando muy mal. Gracias de nuevo. No, al contrario, Hasta gracias a luego. ustedes. Estamos escuchando a Andrés Dachari, que es secretario de Malvinas, Antártidas, Isla del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de Tierra del Fuego. Absolutamente fuera de agenda, ¿no? Totalmente. Algo tan importante. No tan importante, el principal reclamo soberano y geopolítico de nuestro país, 25% de nuestro territorio está en manos inglesas.